Algo está cambiando. No es una teoría, no es una sensación aislada, es un patrón. Durante siglos, la historia ha demostrado que cuando demasiadas estructuras comienzan a moverse al mismo tiempo, un punto de inflexión es inevitable. Y ahora, una fecha empieza a aparecer en análisis estratégicos, proyecciones económicas y debates globales, no como una profecía mística, sino como una convergencia. Tecnología avanzando más rápido que la regulación, equilibrios de poder redefiniéndose, sistemas económicos tensionados, una generación que ya no piensa como la anterior. Cuando el orden establecido deja de responder, el cambio no pregunta si puede entrar, simplemente sucede. La pregunta no es si el mundo cambiará, la pregunta es si 2026 será el año en que entendamos que ya lo estaba haciendo. Hoy en el velo de Cronos, no hablaremos de miedo, hablaremos de patrones, y lo que esos patrones podrían estar anticipando. Bloque 2. El patrón de los años bisagra. Existen años que no solo marcan calendarios, marcan generaciones. 1914 no fue solo un número. Fue el inicio de una guerra que transformó el equilibrio mundial. 1945 no fue solo el fin de un conflicto. Fue el nacimiento de un nuevo orden global. 1989 no fue simplemente la caída de un muro. Fue el colapso de una estructura ideológica. 2001 redefinió la seguridad internacional. Cada uno de esos años fue precedido por señales que muchos ignoraron. Procesos acumulativos, tensiones crecientes, innovaciones disruptivas. Ninguno de esos cambios ocurrió de la noche a la mañana. Se gestaron durante años, hasta que alcanzaron un punto de no retorno. Cuando observamos 2026 dentro de esta lógica, no buscamos una fecha mágica, buscamos una posible convergencia de procesos. Y hoy vemos al menos 5: transformación tecnológica acelerada, reconfiguración geopolítica global, crisis climática estructural, cambios demográficos profundos, y una redefinición cultural de identidad y propósito. Eso no es misticismo, es análisis histórico comparado. Y cuando varios indicadores se mueven al mismo tiempo, la historia suele girar. Bloque 3. Nostradamus y la ilusión de las fechas exactas. Extendido. Cada vez que una década se percibe inestable, un nombre regresa. Nostradamus, el médico y astrólogo del siglo XVI, escribió sus famosas centurias en un contexto de miedo, epidemias y guerras religiosas. Sus textos no eran predicciones con calendario exacto, eran cuartetas simbólicas, deliberadamente ambiguas. No dicen 2026, no mencionan fechas en formato moderno. Entonces, ¿de dónde surge la asociación de interpretaciones posteriores? Algunos estudiosos vinculan ciclos astrológicos descritos por Nostradamus con configuraciones planetarias que se repetirían en esta década. Otros realizan cálculos numéricos basados en secuencias internas de las centurias. Pero aquí debemos ser rigurosos. La mayoría de las asociaciones con fechas modernas son reconstrucciones retrospectivas. Eso no invalida el valor cultural de sus escritos, pero nos obliga a distinguir entre texto original y lectura contemporánea. La verdadera pregunta no es si Nostradamus predijo 2026. La pregunta es por qué necesitamos que alguien lo haya hecho. Bloque 4. El cielo como señal de la antigüedad a la ciencia moderna. Extendido durante milenios, el cielo fue interpretado como un lenguaje. Cometas anunciaban cambios políticos. Eclipses eran vistos como advertencias. Conjunciones planetarias simbolizaban transformaciones dinásticas. Hoy sabemos que esos fenómenos no causaban eventos humanos, pero sí coincidían con momentos de transición, no porque el universo enviara señales directas, sino porque en tiempos de cambio prestamos más atención al entorno. En la actualidad, el cielo vuelve a ocupar un lugar central: exploración espacial privada, descubrimientos astronómicos inéditos, nuevas teorías sobre materia oscura y energía oscura. El lenguaje cambió, pero la sensación persiste. Estamos mirando hacia arriba nuevamente, no buscando presagios, sino comprensión.
Cada época traduce el misterio en su propio vocabulario. Antes eran dioses, hoy es física avanzada, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos entendiendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor? Bloque 5. La psicología del gran cambio. Extendido. Existe un fenómeno recurrente en la historia humana. Cuando enfrentamos incertidumbre prolongada, aumenta la percepción de estar viviendo un momento decisivo. Esto no es superstición, es psicología colectiva. En periodos de estabilidad, el futuro parece predecible. En periodos de transición, el futuro parece abierto, y lo abierto genera ansiedad. Esa ansiedad busca narrativas, busca patrones, busca señales, busca fechas. 2026 aparece en ese contexto, no necesariamente como profecía literal, sino como símbolo de acumulación. Tecnología que redefine el trabajo, geopolítica que reconfigura alianzas, inteligencia artificial transformando la economía, cambio climático alterando prioridades globales. Cuando múltiples sistemas cambian simultáneamente, la mente humana interpreta que algo mayor está en marcha. Tal vez no estamos ante el fin, tal vez estamos ante una transición, y la diferencia entre ambas interpretaciones define cómo actuamos. El agua como termómetro de las civilizaciones. Si queremos entender cómo colapsan o se transforman las civilizaciones, hay un elemento que se repite constantemente: el agua, no la política, no la ideología, el agua. Las grandes culturas antiguas florecieron cerca de ríos, el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo. Cuando el acceso al agua se volvió inestable, las estructuras sociales comenzaron a fracturarse. Sequías prolongadas precedieron crisis en el Imperio Maya. Cambios climáticos influyeron en la caída de imperios mesopotámicos. Incluso Roma enfrentó tensiones asociadas a recursos y distribución. El agua no es solo un recurso natural, es estabilidad agrícola, es economía, es orden social. Hoy, en pleno siglo XXI, más de 2.000 millones de personas viven en regiones con estrés hídrico significativo. No es una predicción, es un dato. Si 2026 marca un punto de inflexión, no será por una señal mística, será porque las tensiones acumuladas alrededor de recursos esenciales están alcanzando niveles estructurales. La historia muestra que cuando el acceso a recursos básicos se vuelve incierto, la transformación es inevitable. Bloque 7. Crisis climática y puntos de no retorno. En los últimos años, los informes científicos han comenzado a usar una expresión inquietante: puntos de no retorno. Son umbrales ecológicos que, una vez cruzados, alteran sistemas naturales de forma irreversible o extremadamente difícil de revertir. Deshielo acelerado, cambios en corrientes oceánicas, eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. No estamos hablando de escenarios hipotéticos lejanos, estamos hablando de procesos en curso. Lo interesante es que muchas narrativas proféticas del pasado hablaban de tiempos de transformación natural. En la antigüedad, tormentas, terremotos y sequías eran interpretados como juicios divinos. Hoy los entendemos como fenómenos físicos complejos, pero el efecto psicológico es similar. Cuando la naturaleza parece inestable, la percepción de vivir una era de cambio se intensifica. Es 2026 un año donde estos procesos alcanzarán un punto crítico. No hay evidencia que lo confirme, pero sí hay evidencia de que estamos en una década decisiva para decisiones ambientales que marcarán el próximo siglo, y eso históricamente es suficiente para redefinir eras. Descubrimientos que reescriben la historia. Cada generación ha creído conocer su pasado con certeza, y cada generación ha sido corregida por nuevos hallazgos. La piedra de Rosetta cambió nuestra comprensión de Egipto. Los rollos del Mar Muerto transformaron estudios bíblicos. Descubrimientos arqueológicos en Anatolia y Mesopotamia reconfiguraron cronologías completas. En las últimas décadas, tecnologías como el radar de penetración terrestre y la inteligencia artificial aplicada a excavaciones
Han permitido descubrir estructuras que permanecieron ocultas durante siglos. La historia no está cerrada, está en constante revisión. Cuando aparecen descubrimientos que alteran narrativas establecidas, la identidad colectiva también se mueve, porque saber de dónde venimos cambia cómo entendemos hacia dónde vamos. Si 2026 coincide con avances significativos en arqueología, genética o historia antigua, no será la primera vez que un descubrimiento sacuda paradigmas. La pregunta no es si habrá hallazgos. La pregunta es si estamos preparados para integrarlos sin caer en exageraciones. Ciclos de transformación. Realidad oeste interpretación. Diversas culturas hablaron de ciclos. Los mayas, los griegos, las tradiciones orientales. La idea de que la historia no es lineal, sino cíclica, ha estado presente durante milenios. Incluso en la teoría social moderna encontramos conceptos similares. Ciclos económicos, ciclos generacionales, ciclos tecnológicos. Cada cierto tiempo, estructuras que parecían sólidas comienzan a erosionarse, no necesariamente porque estén destinadas al colapso, sino porque todo sistema tiende a agotarse si no se adapta. Algunos teóricos sostienen que vivimos el cierre de un ciclo iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, un orden internacional basado en ciertas reglas, instituciones y equilibrios. Si eso es correcto, entonces la década actual podría ser vista en el futuro como un periodo de transición estructural, no por profecía, por dinámica histórica. El miedo como acelerador de narrativas en tiempos de estabilidad, las predicciones extremas pierden fuerza. En tiempos de incertidumbre, ganan audiencia. El miedo no crea eventos, pero sí amplifica interpretaciones. Cuando la economía se vuelve inestable, cuando la tecnología avanza más rápido que la regulación, cuando las alianzas internacionales cambian, cuando la identidad cultural se redefine, las personas buscan marcos que den sentido al caos. Las profecías resurgen, las teorías sobre años decisivos se multiplican, no necesariamente porque el mundo esté terminando, sino porque está cambiando. Y el cambio, especialmente cuando es rápido, genera una sensación de vértigo histórico. 2026 aparece en este clima psicológico, no como sentencia, sino como símbolo. Y los símbolos, en la historia humana siempre han tenido poder. El liderazgo en tiempos de transición. Cuando una era comienza a agotarse, el liderazgo tradicional suele mostrar señales de desgaste, no porque falten personas capaces, sino porque el contexto cambia más rápido que las estructuras. La historia demuestra que los grandes cambios rara vez son dirigidos por quienes representan el orden establecido. Surgen figuras inesperadas, voces que al principio parecen marginales, perspectivas que incomodan. No siempre se trata de un líder carismático, a veces es un cambio de mentalidad colectivo. Cuando el sistema deja de responder a las necesidades de su tiempo, algo nuevo comienza a emerger, no por destino, sino por presión histórica. Si 2026 marca un punto de inflexión, podría hacerlo a través de nuevas formas de liderazgo, más horizontales, más digitales, más descentralizadas. La pregunta no es quién liderará. La pregunta es qué tipo de liderazgo exige la nueva realidad. Movimientos que nacen en silencio, antes de que una transformación sea visible, es cultural. Las revoluciones no comienzan con explosiones, comienzan con conversaciones, ideas que al principio parecen imposibles, movimientos que nacen en silencio, comunidades que se organizan sin estructuras tradicionales. La imprenta cambió Europa antes de que los reyes lo comprendieran. Internet transformó el mundo antes de que los gobiernos lo regularan. Hoy vemos algo similar. Grupos conectados globalmente. Narrativas que viajan más rápido que cualquier frontera. Opiniones que pueden alterar economías y decisiones políticas en cuestión de horas. Cuando las ideas se mueven más rápido que las instituciones, el cambio se vuelve inevitable. Y cada vez que eso ocurre, la historia acelera. La revolución tecnológica acelerada.
Estamos viviendo una de las transformaciones tecnológicas más rápidas registradas. La inteligencia artificial ya no es una promesa futura, es presente. Automatiza procesos, genera contenido, analiza información, toma decisiones. La diferencia con revoluciones anteriores no es solo su magnitud, es su velocidad. La revolución industrial tomó generaciones, la digital tomó décadas. La revolución de la inteligencia artificial está ocurriendo en años, incluso meses. Cuando la tecnología avanza más rápido que la adaptación social, se genera tensión, cambian empleos, cambian modelos educativos, cambian estructuras económicas. Si 2026 es recordado como un año clave, podría ser porque los efectos acumulados de esta revolución tecnológica alcancen un punto donde ya no puedan ignorarse. La percepción del tiempo en una era acelerada. Hay algo que define nuestra época: la velocidad. Vivimos conectados permanentemente. Cada crisis se transmite en tiempo real. Cada evento parece urgente. Eso altera nuestra percepción. Sentimos que vivimos momentos históricos constantemente. Pero la historia siempre ha tenido puntos decisivos. La diferencia es que antes los conocíamos después. Hoy los experimentamos en directo. La sensación de que 2026 será un año determinante puede no provenir de una profecía. Puede provenir de la acumulación, de la percepción de que demasiadas cosas están cambiando al mismo tiempo. Y cuando múltiples sistemas se transforman simultáneamente, la intuición colectiva lo percibe. Revelación. El verdadero significado del cambio. Muchos textos antiguos hablan de revelación, pero revelación no significa destrucción, significa descubrir lo que estaba oculto. A lo largo de la historia, los grandes puntos de inflexión no siempre fueron catástrofes. Fueron momentos donde se revelaron fragilidades, errores estructurales, desequilibrios invisibles, tensiones acumuladas. Revelar no es el fin, es el comienzo de la corrección. Si 2026 se convierte en un año recordado, tal vez no sea por un evento único, tal vez sea porque reveló lo que ya estaba ocurriendo bajo la superficie. La historia no cambia en un día, cambia cuando la conciencia colectiva alcanza un punto de comprensión, y ese punto no depende de una fecha exacta, depende de decisiones, depende de adaptación, depende de cómo respondamos cuando el cambio deja de ser una posibilidad y se convierte en realidad. El gran cambio no siempre llega con ruido, a veces llega con claridad, y cuando llega, la pregunta no es si estaba escrito, la pregunta es si estuvimos atentos.